Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. ¿Quién no ha visto la película del Exorcista? Yo creo que muy pocos de nosotros, ¿verdad? No la hemos visto. Yo la vi de pequeño, la vi luego de adolescente y siempre que la he podido ver de nuevo, siempre la he visto. Porque siempre me ha parecido interesante verla porque es una película que narra muy bien lo que es un exorcismo. A pesar de ser una película, pues, bastante antigua, pues es bastante fiel. Pero hay cosas que desconocemos de esa película. De esa película o de su persona, la que sufrió ese exorcismo, ¿verdad? Que no era una niña, era un niño, curiosamente, ¿verdad? Y hay muchas curiosidades, hay muchas cosas que se cambiaron en la película, pues no sé, para adaptarlo al guión, para que pareciera, pues no sé, más dramático. Pero aquí vamos a desvelar diferentes aspectos y momentos que no se narran en la película y que sí sucedió en el caso real. Porque esa película no fue una película que crearon los directores desde cero, sino que se basaron de un exorcismo real. Ese exorcismo real ocurrió en el año 1949 en Mount Rainier, en Washington, D.C. Vamos a usar nombres ficticios para el protagonista de la historia y su familia. Me he basado, para dar estos datos, pues, me he basado por una periodista muy seria en este tema, que es Carmen Porter y su esposo Iker Jiménez. Aquí en España son muy conocidos. Y sobre este tema, sobre la película del exorcista, hay un capítulo precioso en un libro que es bastante antiguo ya, de Carmen Porter, que se llama Los misterios de la Iglesia. Un libro que, aunque es antiguo, se puede descargar en internet. Y es un libro muy, pero que muy interesante para todo aquel fiel católico que desee conocer, pues, aspectos, pues, místicos que se han dado dentro de la Iglesia. Ahí incluso se aborda hasta los estigmas de Padre Pío de Pietrelcina. Pero hasta ahí, ¿verdad? Pues si este video lo ve Iker Jiménez o Carmen Porter, pues que sepan que se le admira muchísimo por el enorme trabajo que realizan. Pues bien, ese exorcismo se dio en el año 1949, como he dicho, en Mount Rainier, en Washington, D.C., y vamos a ponerle al niño de nombre Robert. Ese será el nombre ficticio que voy a usar para ese niño que fue poseído. Pues bien, Robert nació en el seno de una familia normal y corriente, una familia trabajadora. Su papá se llamaba Carl, que ocupaba un cargo en el gobierno federal. Ganaba lo justo para que a su mujer y a su único hijo, pues, no le faltara nada. Con 13 años, Robbie, vamos a usar ese diminutivo para el niño, y así es como le llamaban en la familia, pues era un niño muy normal, con unas aficiones quizás inusuales para un niño de su edad. Pues su juego o su afición era la Ouija, ¿sí? Así como lo oyes. La palabra Ouija es una contracción del término sí en francés y en alemán, para definir, pues, ese rudimentario sistema de conexión espiritista, ¿verdad? Esa tabla con todo el abecedario, sí, no y los números, ¿verdad? Y luego, pues usan, pues no sé, una tablita, un vaso
o lo que la gente pues tenga para realizar esa tarea. Pues como he dicho, la Ouija era el juego preferido de Robbie. Su tía Harriet era espiritista y enseñó al niño a establecer contacto pues con ese mundo de tinieblas, ¿verdad? Conectó el mundo de los vivos con el mundo de los demonios, aunque ellos creían pues que hablaban con los espíritus de personas difuntas. Día tras día, ¿verdad? Los dedos de ambos pues se movían a lo largo de ese tablero de madera, a través de la ouija, y a cada sacudida del vaso sobre el alfabeto, la sangre del adolescente pues corría muy, pero que muy deprisa por sus venas. Pero a él le entusiasmaba esa manera de contactar con algo que no era físico, con esos seres que según su tía, Harriet, pues estaban alrededor de todos nosotros tras dejar el mundo. Tanto se aficionó Robbie a la Ouija que incluso él llegaba a realizar pues esa tarea de manera solitaria, en la intimidad de su dormitorio. Pero el destino quiso pues que su tía Harriet pues falleciera. Lógicamente, Robbie no lograba pues superar el fallecimiento de la que había sido su maestra y amiga en todo lo concerniente al espiritismo y no concebía no poder hablar con ella. La echaba muchísimo de menos y él lamentaba que por su fallecimiento tampoco podía verla. Y decidió pues probar con el tablero que en tantas ocasiones pues ambos habían compartido. Él estaba obsesionado con contactar con el espíritu de su tía difunta. Con el paso de los días, todos parecían haber asumido pues la muerte de Harriet e intentaban pues volver a la normalidad. Pero la realidad es que ya había muchísimas puertas abiertas a lo demoníaco. Ojo con eso. Una noche comenzaron a escucharse unos extraños ruidos. Parecían como si hicieran pues arañazos, ¿no? Y Carl, el papá de Robbie, estaba seguro de que por allí había un ratón en la casa y la llenó pues de trampas, ¿no? Para ese tipo de animales para poderle dar caza. Los sonidos continuaban, ahora parecía que alguien caminaba por el suelo del piso de arriba y sobre todo se escuchaban en el dormitorio del niño, que él pues se encontraba siempre muy, pero que muy asustado. Robbie, a pesar de que tenía 14 años, una edad, ¿no? Que no eres adulto, pero ya lo que es la infancia, pues ya la vamos dejando un poquito atrás, ¿no? Y ya era consciente, pues, de lo que estaba sucediendo en su casa. Y lógicamente tenía miedo. Phyllis, su madre, y la abuela Warner decidieron, pues, dormir con el chico y pudieron ser testigos oculares y también auditivos de cómo unos pies incansables taconeaban alrededor de la cama de Robbie. El infierno estaba desatado. Inmediatamente pensaron, pues, ¿en quién? En tía Harriet. Sabían de sus aficiones por lo oculto, aunque nunca habían creído lo que les comentaba sobre el supuesto contacto que ella mantenía con los fallecidos. Aún así, hicieron un experimento, ¿verdad? Y preguntaron a través de ese mismo medio, preguntaron, si eres Harriet, da 4 golpes. Y 4 fuertes golpes se escucharon en el interior de la habitación. Acto seguido, la cama se empezó a agitar. Un arañazo recorrió la parte de abajo del colchón y los bordes de las sábanas se levantaron sobre la superficie de la cama y se enroscaron como si estuvieran almidonadas.
Durante 3 semanas, estos fenómenos se produjeron noche tras noche y cada vez con más énfasis. Según testigos que se hallaban dentro del domicilio, un abrigo salió volando de un armario, una mesa se volcó e incluso una Biblia salió disparada desde la librería para acabar aterrizando en los pies del niño. Lógicamente, la familia ya no sabía qué hacer. Robbie no podía descansar, dejó de acudir al colegio, ya que también allí, en ocasiones, su pupitre había salido despedido, golpeándose de lado a lado contra las paredes de la clase. Los papás recorrieron consultas de médicos y psiquiatras, pero todos pues coincidían de que el niño estaba totalmente normal. Como nadie les daba una razón sobre los males que se producían en torno a Robbie, pues decidieron acudir al reverendo luterano Luther Miles Schulz de la Trinity Lutheran Church, de una iglesia luterana. Ese pastor había sido testigo de diferentes poltergeist, un término que significaría así, pues, duende burlón. Al principio estaba convencido de que se trataba de trucos llevados a cabo de alguna manera por el muchacho. Más tarde pensó que podía tratarse de una posesión demoníaca, pero su religión, la religión luterana, no podía hacer nada. Asimismo lo reconoció él. Lutero, escúchenme bien, Martín Lutero había eliminado varios rituales de la Iglesia Católica, como el ritual romano de exorcismo. Graso error del exmonje Agustino. Schulz se vio impotente. Decidió poner en contacto a los padres con un sacerdote católico, el padre Albert Hughes. El padre Hughes, tras estudiar ese caso, quiso comprobar si en realidad se trataba de una posesión y descartar que fuera una infestación indicada por fenómenos tipo poltergeist. Descartar igualmente que fuera aquello una obsesión, que según una definición teológica publicada en el año 1906, era la fase en la cual el demonio nunca le hace a la víctima perder el conocimiento, pero no obstante la atormenta pues de manera exterior, ¿verdad? No está en el interior de la persona, de tal modo que ese demonio está alrededor de su víctima. Y ahí entonces él se manifiesta. En pocos días se pudo observar que el comportamiento de Robbie parecía el de un poseído por el maligno y decidió emplear el exorcismo. Para ello, pues se le trasladó al Georgetown Hospital, donde el sacerdote comenzó a rezar las plegarias expuestas en el Rituale Romanum. Cuando se disponía a concluir el Padre Nuestro, el endemoniado rápidamente tomó uno de los muelles del sumier de la cama y atacó al religioso, provocándole un profundo corte desde el hombro hasta la muñeca. El padre Hughes se negó a volver a ver al muchacho y mucho menos a repetir el ritual de exorcismo. Los padres de Robbie decidieron pasar una temporada en Saint Louis, en San Luis, donde tenían varios parientes, ya que en la ciudad se empezaba a murmurar sobre lo que le ocurría al niño y ya lo comenzaban a llamar el chico endemoniado. Una vez allí, los fenómenos
seguían produciéndose y decidieron acudir a un jesuita, al padre Raymond Bishop, jefe del Departamento de Educación de la Universidad de San Luis. El padre Bishop comenzó a estudiar al muchacho, su comportamiento y los sucesos que se producían en su entorno más cercano. Alarmado por lo que vio, pidió la opinión de otro sacerdote e íntimo amigo suyo, el padre William Broadner, responsable de la iglesia de San Francisco Javier. Juntos lo visitaron en numerosas ocasiones e incluso recitaron una plegaria para ver si se amortiguaban esos fenómenos. Pero cada vez que lo hacían, aquello pues se manifestaba. Todo aquello no daba resultado. El diario de la posesión se llegó a concluir de que el muchacho estaba realmente poseído y que necesitaban exorcizarlo. Para esto, lógicamente, tuvieron que pedir permiso al arzobispo de San Luis, al arzobispo Joseph Reiter, que nombraría una comisión para llevar a cabo tal cometido. Reiter consultó que en el ritual romano las características que debía tener el religioso, el sacerdote que iba a realizar el exorcismo, debía de tener unas características muy claras. Unas características que la Iglesia enseña en ese ritual, por el cual el sacerdote, si no cumple alguna de esas características, no puede enfrentarse al maligno. Un sacerdote, cuando intenta realizar un exorcismo en personas atormentadas por el demonio, pues el mismo ritual enseña que debe distinguirse por su piedad, prudencia y vida íntegra, y debe cumplir esta devota empresa, el exorcismo, el ministerio de exorcismo, con constancia y humildad, y ser completamente inmune a todo afán de engrandecimiento humano y confiar no solo en sí mismo, sino en el poder divino, en el poder de Cristo, en el poder que nuestro Señor dejó en su iglesia. Además, debe de ser un sacerdote de edad madura y reverenciado, no solo por su ministerio, sino por sus cualidades morales. Esas son las normas que marca el manual del ritual romano de exorcismo. El arzobispo decidió que el padre Broadner era el mejor cualificado para realizar el ritual. Por su parte, Bishop decidió escribir un diario donde día tras día recogería los acontecimientos que se iban produciendo. Era ya la noche del 16 de marzo del año 1949 cuando Broadner, Bishop y Halloran, que también era sacerdote, un sacerdote joven de 26 años, al que llamaron para poder ayudarles pues, a sujetar a ese muchacho porque tenía bastante fuerza, ¿verdad? Y acudieron pues a la dirección que le dieron, ¿verdad? A la 3210 de Bunker Hill Road, donde la familia ya les estaban esperando. Subieron a la habitación donde el niño ya dormía, abrieron sus rituales y se pusieron manos a la obra. La noche iba a ser larga y a medida de que las oraciones se iban pronunciando, las convulsiones de Robbie eran más fuertes, los gritos más agudos y los estigmas comenzaban a aparecer en la piel del niño. La palabra infierno, hell, se dibujó en su pecho y después otra formación apareció en el vientre del niño.
Robbie parecía sentir un agudo dolor en el estómago. Al levantarle la chaqueta del pijama, pudieron ver unos arañazos en forma de zigzag sobre el abdomen del muchacho. En el brazo izquierdo, en la cara exterior del antebrazo, tenía 2 arañazos en forma de cruz. El dolor era similar al producido por el arañazo de una espina. La cruz permaneció a la vista alrededor de unos 45 minutos. Los sacerdotes no podían creer lo que estaban contemplando. Estaban asustados, pero aún así, pues no se rindieron y continuaron con las plegarias. Ríndete a Dios, vete de aquí, maldito, al fuego eterno que ha sido preparado por el diablo y sus ángeles. Vete ahora. Robbie, pues, cayó en un profundo sueño y los sacerdotes pues decidieron irse a descansar para retomar el exorcismo al día siguiente. Hacia las 7:30 de la mañana, Robbie pues comenzó un sueño natural y siguió pacífico hasta la 1 de la tarde del día 17. Entonces tomó una comida y participó también pues en una partida de Monopoly. Cada noche los religiosos acudían a casa de Robbie para repetir el ritual y cada mañana pues salían del hogar pues desalentados y cansados. ¿Cuánto tiempo duraría aquello? ¿Cómo sabrían que el mal ha abandonado el cuerpo del niño? A veces los demonios pues dejan el cuerpo prácticamente libre de molestias, de modo que la víctima cree que han sido expulsados por completo. Sin embargo, el exorcista no debe de desistir hasta que no vea señales inequívocas de la expulsión. Así lo afirma el mismo ritual. Pero, ¿qué señales? ¿Qué señales eran aquellas? Si ninguno se había enfrentado antes con un caso verdadero de posesión, ¿cómo sabrían que todo ha acabado? Pues Broadner decidió que lo mejor sería convertirlo al catolicismo, al niño. Así que lo bautizaron y más tarde, con gran dificultad, le pudieron dar la comunión. Pero aún así, los exorcismos, según el padre Bishop, Robbie se erguía en la cama y peleaba con todos los que le rodeaban. Gritaba, saltaba, daba puñetazos, tenía el rostro totalmente diabólico. El mal se reflejaba en su cara y le castañeteaban los dientes de furia. Intentaba morder la mano del sacerdote cuando éste le bendecía y mordía a todo aquel que le sujetaba. Además, como en diferentes ocasiones, hablaba en latín el niño. Ladraba como un perro. Agitaba brazos y piernas, se retorcía, arqueaba el cuerpo y escupía furiosamente a la cara de todo aquel que se encontrara a su lado. Por fin, hallándose en el hospital de los hermanos alegianos, el 18 de abril, fecha que se había dibujado en el cuerpo del joven, la palabra exit, o sea, en castellano, salida. Se produjeron las contorsiones más violentas de todo el proceso de exorcismo. Ya se encontraban en la lucha final. Tras este ataque, que duró unos 8 minutos, se oyó un sonido muy fuerte y una luz muy brillante iluminó toda la estancia. Se oyó una voz de mando decir: Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno, Satán, y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en el nombre de Dominus. Inmediatamente, ya. Robbie se levantó de la cama y dijo: San Miguel ha venido. Esto se ha acabado. El resplandor, todo ese destello de luz, se pudo ver
a diferentes distancias y a varias manzanas de aquel lugar. Dios había vencido al demonio. La luz había vencido a las tinieblas. San Miguel de nuevo arrojaba a Satanás y a los demonios a los infiernos. Dios siempre vence. Podemos sacar una moraleja también de todo esto, tanto para aquella criatura como para ti y para mí. No practicar jamás el espiritismo. No, pero es que quiero hablar con mi abuelita. No, tú abres puertas para que esos demonios entren en tu vida y te causen daño. Además, Deuteronomio, un libro de la Biblia, nos prohíbe Dios mismo evocar a los muertos. Tratar de sacar información a través de ellos. Información, pues, de cómo están, qué me depara el futuro, cosas así. Prácticas totalmente aborrecibles a los ojos de Dios. Pues hermano, hermana, pidamos muchísimo por esas personas que viven pues bajo influjo del demonio, en cualquiera de sus formas. Ya puede ser obsesión, posesión, infestación, ya sea de lugares, animales incluso. Pidámosle al Señor y a San Miguel que nos proteja siempre de toda acechanza, de todo influjo del mal. Pídeselo con muchísima fe a San Miguel Arcángel. Dios te guarde, Dios te bendiga.